Abordemos entonces la pregunta de probabilidad de error de QPSK en base a lo que hemos eh, construido, preparado en las cápsulas anteriores. Entonces, de las observaciones anteriores, podemos decir que la probabilidad de error de símbolo de QPSK es igual a 1 menos la probabilidad de decisión correcta. Eso es válido siempre. Ahora, lo que habíamos dicho es que riel en fase y riel en cuadratura se comportan en forma independiente. La información, el bit en el riel en fase, solo es afectado por lo que ocurra con el ruido en fase y lo mismo pasa con el bit en cuadratura, solo es afectado por lo que ocurre en el bit en cuadratura. Es decir que tomar una decisión correcta de símbolo significa que fue correcta tanto en el riel en fase como en el riel en cuadratura, y como esos son eventos independientes, podemos escribir esto como tomar la decisión correcta en fase y tomar la decisión correcta en cuadratura. Y lo podemos escribir como un producto justamente aludiendo a la independencia de los eventos de error entre fase y cuadratura. Entonces acá, eventos de error en fase y cuadratura son independientes, y esto es ver observaciones en las cápsulas, en la cápsula anterior. Ahora, tomar una decisión correcta en fase, si vamos a esta gráfica de acá, esencialmente es acerca de cualquiera de estos dos puntos, porque ambos tienen un bit en fase que es igual a 1, que se transformen, a un caso con error, a cualquiera de estos dos puntos, porque estos dos puntos de señal tienen un bit en fase distinto, un bit en fase igual a 0. Si es que se comienza en S2 y se aterriza en S0, o se comienza en S2 y se aterriza en S1, o se comienza en S3 y se aterriza en S0, o se comienza en S3 y se aterriza en S1, esos cuatro casos de error en lo que al bit en fase respecta es exclusivamente un error de bit en fase. Es un 1 que se transformó en un 0, y qué es lo que ocurrió con el bit en cuadratura es irrelevante. Así que estamos realmente hablando de moverse desde esta posición en el eje X, en el eje real, en el eje en fase, hacia alguna posición a la derecha de esta frontera de decisión en el eje en fase. Es decir, no estamos hablando de una situación distinta en ninguna forma a lo que es un BPSK clásico. Básicamente lo que tenemos en QPSK es un BPSK independiente en cada uno de los rieles. Y por eso es que cada una de estas probabilidades de decisión correcta no es otra cosa que una probabilidad de error de bit. La probabilidad de error de bit en el riel en fase, la probabilidad de error de bit del bit en fase, y una probabilidad de error de bit en el riel en cuadratura, que es la probabilidad de error de bit del bit en cuadratura. Así que podemos reescribir esto una vez más como 1 menos la probabilidad de error de bit en fase, multiplicado por 1 menos
la probabilidad de error de bit en el riel en cuadratura. Y cada una de ellas es una probabilidad de error de bit que tiene un nx o bien un ni de estadísticas conocidas. Sabemos que su varianza es n0 medios, lo hemos estudiado múltiples veces, asumiendo, ¿no es cierto?, el filtro adaptado normalizado en el receptor. Y la distancia entre el punto de señal y la frontera de decisión correspondiente, la distancia entre el punto de señal y la frontera de decisión correspondiente, o si el punto de señal es uno de estos dos y la frontera de decisión, o si el punto es uno de estos dos y la frontera de decisión, esa distancia siempre es raíz de símbolo medios. Antes, en el caso de BPSK, la distancia acá era raíz de bit. Simplemente cambia la unidad de distancia, pero en definitiva esto es una función, un medio ERF complemento de la raíz de es símbolo medios, que es la distancia, dividido por n0, y ambas son iguales, por lo tanto tenemos acá un cuadrado. Esa es la probabilidad de error de símbolo de QPSK, pero tenemos que prestar atención acá a que queremos en realidad expresar esto en términos de bit y nos gustaría expresar esto en términos de símbolo. Por lo tanto, en el fondo, recordando que por un lado, símbolo es igual a 2 veces bit. ¿Por qué 2 veces? Porque estamos en una modulación cuatroaria, por lo tanto, este factor 2 no es otra cosa que el logaritmo en base 2 de 4 del número meario. Y recordando también que la probabilidad de error de bit es igual a 1 partido por el logaritmo en base 2 del número meario por la probabilidad de error de símbolo. Aparece entonces un factor 1/2, donde este 2 también es exactamente el mismo valor. Resulta que la probabilidad de error de bit de QPSK es igual a 1/2 menos 1/2 por 1 menos 1/2 ERF complemento de la raíz de EBIT partido por N0 y todo eso al cuadrado. Este es un resultado muy importante, así que lo vamos a poner en un recuadro. Ahí está. Lo que no es fácil de ver en esta expresión es cómo se ve la curva. Por supuesto que la podemos graficar, pero también podemos hacer un pequeño análisis. Y lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado. Desarrollando el cuadrado en la expresión anterior. Obtenemos que la probabilidad de error de bit de QPSK es igual a 1/2 menos 1/2 por 1 menos ERF complemento de la raíz de EBIT dividido por N0
más un cuarto por ERF complemento al cuadrado de la raíz de EBIT dividido por N0. Y por supuesto que cuando estamos hablando que ERF complemento como una probabilidad de error de bit común y corriente, ¿no es cierto?, de BPSK, tiene un valor de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, esto de acá tiene al cuadrado, ¿no es cierto?, tiene 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8. Es un valor muchísimo menor, entonces por lo tanto esto de aquí es despreciable en la práctica. Para probabilidades de error de símbolo, o probabilidades de error de bit más bien debo decir, probabilidades de error de bit menores a, incluso podríamos decir, un décimo. Así que, despreciando ese término y multiplicando lo que queda, llegamos esencialmente que esto es aproximadamente a un medio ERF complemento de la raíz de EBIT dividido por N0. Pero esta es una expresión sumamente conocida. Esta es la probabilidad de error de bit de BPSK, es la probabilidad de error de bit de la modulación binaria clásica que ya hemos estudiado. Es decir, tenemos QPSK, que tiene exactamente la misma probabilidad de error de bit en función de la energía entregada a cada bit que BPSK, pero QPSK transmite 2 bits por símbolos y BPSK solo transmite 1 bit por símbolo. Es decir, el desempeño de QPSK es igual al de BPSK, pero la tasa de bits de QPSK es el doble. Esto es un incremento por un factor 2 en la eficiencia espectral de la modulación. Y eso es, por supuesto, sumamente relevante. Ahora, si es que graficamos la probabilidad de error de bit de QPSK, está graficada con cuadrados, con marcadores cuadrados, y BPSK con marcadores de punto. Y pueden ver que ambas curvas coinciden perfectamente, salvo aquí arriba se observa una pequeña divergencia entre ambas curvas en probabilidades de superiores a 10 a la menos 2. Ya se hace marcada la diferencia en probabilidades de error superiores a 10 a la menos 1, y eso es justamente esa pequeña diferencia que se observa acá, es el hecho de que estamos graficando esto acá para BPSK y esto de acá sin aproximación para QPSK. Esa pequeña diferencia es el error de aproximación que se incurre en esta derivación. Pero como pueden ver, efectivamente QPSK tiene exactamente el mismo desempeño que BPSK.